Buenos días. En esta práctica vamos a instrumentalizar un sensor de temperatura que se encuentra dentro del sistema de adquisición de datos. Por ese nivel de hardware no tenéis que montar nada. Es solamente la instrumentalización y creación del código. ¿Ok? Todas las conexiones eléctricas ya están internas del sistema de adquisición de datos. Esta práctica dispone de diferentes secciones. Porque la idea es de tratar de trabajar en las diferentes funciones, las diferentes herramientas que hemos visto en clase. Por eso lo he separado en diferentes secciones, pero la idea, el objetivo es medir datos de temperatura desde el sensor que tenemos en el canal 0 del DAC, calcular valor promedio de 3 medidas consecutivas y ver cómo se puede hacer este tipo de cálculos, analizar los datos creando algunas alarmas, por ejemplo, y al final almacenamos los datos generados en un archivo tipo texto. Como podéis ver, más o menos vamos a cobrar todo lo que hemos visto hasta ahora en Labview. En la sección 2 vamos a aprender cómo se crea un sub-UVI, que nos va a permitir de convertir la temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit. El usuario puede elegir seleccionar si quiere ver los valores en grados Celsius o en grados Fahrenheit. En la sección 3 controlamos el sensor de temperatura, creamos un nuevo UVI, un nuevo sub-UVI que tenemos que transformarlo para leer la temperatura, y este archivo solamente, o este código va a tener una entrada de escala donde seleccionamos la unidad de la temperatura, y de salida vamos a tener los valores. Y aquí ya vamos a llamar el archivo que acabamos de hacer en la sección 2. Nos va a ayudar a convertir estos valores a grados Fahrenheit, depende de la escala. ¿Okay? También este archivo lo vamos a convertir en un sub-UVI, cuya su entrada será la escala y la salida será el valor de temperatura. Vamos a medir o bien sacar el valor promedio de 3 medidas consecutivas usando el gesto de desplazamiento, ese que nos va a permitir recuperar las dos medidas anteriores. Analizamos los datos. De esta manera quiero solamente el usuario puede seleccionar si quiere analizar o no los datos. En caso que está activado este botón de análisis, normalmente si la temperatura que tenemos es mayor que un valor fijado por el usuario, se activa un LED en el panel frontal y también los digitales del sistema de adquisición de datos. También vamos a sacar el valor máximo de todas las medidas. Si nos fijamos aquí en este plus, ya tenemos que sacar este valor que tengo por ahí apuntada con el ratón. Y para hacer esto siempre es la idea de comparar el valor de temperatura que tenemos en la iteración y con lo que hemos tenido en la iteración anterior, y siempre vamos guardando el valor máximo. ¿Okay? Y al final vamos a guardar estos datos usando el nivel bajo de almacenamiento de los datos, y ahí donde vamos a crear más o menos las líneas o la información que queremos guardar en nuestro archivo. ¿Vale? Eso es un resumen de todo lo que vamos a hacer, y ahora vamos a empezar directamente a ir a Labview para empezar esto. ¿Okay? Empezamos con la creación de un nuevo UVI, y la idea, como hemos dicho, es crear un sub-UVI. Solamente vamos a transformar la temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit. Así que necesitamos un control numérico. Esa es temperatura en grados Celsius. Esa es la entrada. Y la salida va a ser temperatura en grados Fahrenheit. En el diagrama de bloques vamos a reproducir esta fórmula más o menos. Es que multiplicamos esto por 1,8, create constante,
8 y añadimos 32. Añadimos, creamos constante 32 y es nuestra temperatura. ¿Vale? Limpiamos esto, esa es la fórmula. Guardamos estos save as. Grado, por ejemplo, 6 a F. Lo vamos a guardar. Ahora la idea es de crear un icono. Sé que tenéis ahí, ese es el icono, la descripción gráfica. Y esas son las entradas y salidas. Empezamos con la descripción gráfica. Rápidamente ya lo hemos hecho antes. Seleccionamos esta icono que es por dentro, la suprimimos con el teclado suprimir. Y vamos a, por ejemplo, colocar cualquier cosa que nos gusta por ahí. Escribimos también, este es grado 6 a grado F. Las flechas del teclado la podemos mover en diferentes direcciones. La colocamos más o menos en el centro y ya está, tenemos nuestro icono. Luego de entradas tenemos solamente una entrada y una salida. Hay que elegir un pattern, dibujo donde tenemos solamente una entrada y una salida. El primer clic ahí lo asignamos a la entrada, primer clic en la salida y el segundo en la salida. Y ya tenemos nuestro sub UVI. Guardamos, tenemos ya hecho. ¿Ok? Cerramos esto, creamos un nuevo UVI. ¿Ok? Y esto que hemos dicho que este debe ser lo del para leer la temperatura. ¿Okay? Así por eso vamos a tener de entrada un control de escala, por ejemplo. Podéis elegir cualquiera. Voy a elegir esto solamente para cambiar. Y esto hemos dicho que es escala. Vamos a hacer un poco más grande y vamos a configurarlo. Propiedades. ¿Okay? Por ejemplo, estado on. Vamos a coger un color este estilo y estado off. Un poco más oscuro. Habilitamos los textos. ¿Okay? Yo quiero, por ejemplo, cuando tenemos grados. Esto luego volvemos a grado C. Y este, por ejemplo, grado F. ¿Okay? Se puede mover solo esto, pues lo podemos dejar por ahí. Podéis ver cuando se cambia la escala. Y luego como salida tenemos termómetro, es el valor de la temperatura. Termómetro, temperatura. ¿Okay? Podemos también un poco más grande y podemos también activar el digital display. ¿Okay? Prácticamente ya tenemos nuestro panel frontal. Vamos al diagrama de bloques. ¿Okay? Primero vamos a configurar nuestro sistema de adquisición de datos, measurement en DAC Mix DAC Assistant. ¿Okay? Vamos a medir la señal desde analog voltage, ¿okay? Analog input 0. Podemos dejar todo como está sin ningún cambio. Sí que tenéis esto, debe estar en modo de adquisición una muestra en cada ejecución. Cada vez que los voy a ejecutar me va a mandar un valor. ¿Okay? Vamos a extraer de esta línea de datos dinámicos. Extraemos solamente, como lo hemos hecho antes, solamente el valor de la temperatura. ¿Okay?
escala. Conectamos esto a la entrada y aquí tenemos nuestra temperatura. En vuestros casos tenéis solamente que multiplicar el valor que recibís por 100, pero yo tengo montado aquí, no tengo sistema de adquisición de datos, tengo otro, solamente un sensor montado de temperatura, pero la ecuación es diferente. En mi caso, para sacar la temperatura tengo que multiplicar la tensión. Okay. Okay. Esa es la tensión que recibo del DAC. Tengo que sustraer la 0,5 y es constante. 0,5 y dividir por 0,1. Porque la calibración de mi sensor es la siguiente. T es igual a la tensión que mido menos 0,5 dividido por multiplicado por 0,01, lo siento, 0,01 multiplicado por 100. 0,1. ¿Vale? Sí, vamos a ver, así es. Y ese generalmente me va a dar la temperatura. Voy a limpiar un poco esto. Voy a ejecutarlo una vez. De temperatura, cuando lo toco ya puedes ver que la temperatura aumenta. Ok. Ya estamos, tenemos la lectura de nuestro sensor. Ok. Ahora vamos a volver. Esa es la temperatura que tenemos en grados Celsius por el momento. Vamos a desconectar esto y volver a implicar o introducir la escala. Para esto vamos a ir por lo de esta función select. ¿Os acordáis? Ya lo hemos usado antes. Esta función tiene una entrada S de selección. Si la entrada de selección es igual a 1, la salida que tenemos ahí será igual a esta entrada true. Si S es igual a 0, la salida que tengo ahí será igual a false. Lo que tengo ahí. ¿Vale? Si por eso vamos a ver. Conecto esto por ahí. Si es true, hemos dicho aquí si es true, es grados Celsius, y si es false, es grados Fahrenheit. Y para tener grados Fahrenheit, la salida va a ir ahí. Para tener grados Fahrenheit tengo que hacer la conversión, así que voy a ir select VI, voy a llamar mi sub VI que había creado antes, grados C a grados Fahrenheit. Lo voy a colocar ahí. Por ahí. Así que su entrada será lo que tengo ahí. Y esto será la segunda entrada, se va a conectar por ahí. ¿Okay? Y así cómo funciona esto. Si escala es igual a 1, la temperatura va a cogerse desde ahí. Si escala es igual a 0, va a seguir esta línea. Lo vamos a ver por ahí. Si es igual a 0, ¿vale? Ahora tengo los valores, están en grados Fahrenheit. Si escala pasa a 1, grado 6, ¿ves? Ya tengo en grados Celsius. Voy a guardar esto, guardar como termómetro, por ejemplo, y crear también aquí un sub-UV. Y que vamos a editar icono, seleccionamos esto, lo suprimimos como lo hemos hecho antes. Okay. Suprimir en el teclado. Y por ejemplo vamos a buscar algo ahí de termómetro. Tenemos ahí por ejemplo este, un poco pequeño. Me acuerdo que había otro más. Okay, aquí tenemos
termómetro. No solamente colocar por ahí ya. Okay. Tenemos nuestro sensor. Y ahora cambiamos también el pattern. Como tenemos una entrada y una salida, si seleccionamos la primera entrada, estaría por ahí. Y la segunda entrada, la salida, es el temperatura. Guardamos, File, Save. ¿Okay? Y ya hemos terminado también con esto. Ves que ahora tenemos, por ejemplo, si volvemos a nuestra carpeta, tenemos ese SUBI. El termómetro está usando el SUBI. Y lo que vamos a crear va a usar termómetro, que va a usar grados. ¿Okay? Volvemos a ver nuestra práctica para ver cómo está, cómo lo tenemos organizado. Ya hemos hecho estas dos partes. Está ahí. Y ahora vamos a llamar, por ejemplo, esta función. Normalmente este código ya lo hemos hecho antes, pero en todo caso lo voy a volver a hacer. Generalmente, como lo podéis ver aquí, es solamente gráfico, temperatura donde vamos a mostrar los datos dentro de un bucle while que se ejecutará cada 200 milisegundos. ¿Okay? Creamos un nuevo UVI. Necesitamos un gráfico, por ejemplo voy a Silver Graphic Waveform Chart. Lo voy a colocar por ahí. Y necesito también un botón Stop. Por ejemplo voy a Silver Stop Button. De momento nada más, no necesitamos nada más en este caso. ¿Okay? Voy a crear un bucle while loop. Conectamos el botón Stop un momento por ahí. ¿Okay? Y voy a llamar el archivo de termómetro. Termómetro lo voy a colocar por ahí y lo conecto ahí. Y luego necesito controlar el tiempo, por ejemplo, cada 200 milisegundos. Create constant 200 milisegundos. Aquí también puedo añadir la escala, si la quiero en control o la quiero solamente constante. Ahora vamos a ponerla ahí en escala. Okay. Ejecutamos nuestro código. También ponerlo ahí para ver los valores. Estamos en grados Fahrenheit y una vez que paso esto, vais a ver automáticamente ya pasamos a grados Celsius. Puedo limpiar el gráfico. Deja. Ya tengo los nuevos datos. Ahora si toco el sensor, ves que ya la temperatura está aumentando. Si lo dejo, voy a solamente soplar o a calentar un poco el sensor de temperatura. Y ya lo voy a volver. Esto lo tenemos ya funcionando bien. Guardando los datos, paramos y vamos a seguir con nuestros cálculos. La idea es añadir algo más. Por ejemplo, a crear un registro de desplazamiento a Shift Register y voy a pasar el valor que tengo aquí por las iteraciones siguientes y voy a recuperar lo que me interesaría es recuperar los dos anteriores. Con los dos anteriores tengo que hacer una suma de 3, así que compound arithmetic. Esa es una función que puede ser una suma, podéis elegir invertir, modo multiply o and o or, podéis seleccionar qué función queráis. La primera entrada será nada más el valor de temperatura que tengo en la iteración donde estoy. Luego recupero las dos anteriores. ¿Ok? Tenemos la suma, voy a dividir esto en 3 para tener valor promedio de 3 medidas.
Ok, dividir, create constant, porque son 3 medidas, dividir en 3. Y luego presentar estos valores y estos dentro del mismo gráfico. Y este hemos visto antes, que es usando la función bundle. La primera entrada es esta, la segunda entrada es esta, y luego voy a poner los datos. ¿Vale? Ahora, lo que necesitamos hacer es inicializar, porque si no, no va a saber él qué valor va a tener para las primeras iteraciones. En las dos primeras iteraciones. Porque si cuando tengo la iteración 0, no va a saber qué ha tenido antes. Así que tengo que inicializar esto. Para inicializar esto, voy a copiar esto y elegir, por ejemplo, ahí. Ahora, el problema que tengo es si quiero la escala, tengo que definirla desde el inicio. Así que voy a sacar esto y voy a definir la escala para los dos. Esto significa si dentro del bucle ahora quiero cambiar la escala, cuando está en ejecución no va a haber ningún cambio. ¿Okay? Ejecutamos. Podéis ver, tenemos ya los valores en grados Celsius y ves que el rojo tiene menos ruido porque el rojo es un valor promedio de 3 medidas. Si hago, ¿ves? No va a haber ningún cambio, ¿sí? Porque este valor está fuera del bucle. ¿Sí? Si lo calento, el sensor, ves que el rojo tiene menos ruido que el azul. Voy a poner, por ejemplo, color, dejar el color también, poner ahí y cambiar esto, estilo de puntos, por ejemplo, algo similar a esto. Lo que quiero decir es para cualquier punto rojo, que por ejemplo si cogemos este punto rojo, es el valor promedio de este valor que tenemos ahí de azul, más los dos anteriores. Lo estamos calculando en cada iteración. ¿Ok? Cada iteración. Voy a clic. Si calento, podéis ver que el rojo es menos ruidoso que el azul. Debido a que eso no es un valor real, es un valor promedio de 3 medidas consecutivas. Stop. De manera muy fácil. Luego vamos a ver el siguiente paso. El siguiente paso es analizar los datos. Lo que queremos es añadir una parte de análisis. Comparamos la temperatura de una temperatura máxima, si es mayor ya, y luego calcular el valor del máximo. ¿Okay? Lo que tenemos más o menos. Esa parte ya está hecha. Vamos a añadir ahora esta parte que está en la estructura case. ¿Okay? Voy, por ejemplo, a aumentar esto. ¿Okay? En el panel frontal, bueno, empezamos como hemos dicho antes desde el panel frontal. Por ejemplo, la podemos dejar por ahí. ¿Okay? Y luego vamos a añadir una función de análisis. Hago, por ejemplo, similar a esto. Bajar esto, back, to back y bloquear. ¿Okay? Primero, por ejemplo, vamos a elegir si queremos los análisis o no. Análisis. Segundo, hemos dicho, tenemos que fijar un valor de temperatura máxima. De max. Y la temperatura máxima tengo que ir a activar un... Vale. Temperatura es mayor que T max.
Por ejemplo, así. Y luego hemos dicho que tenemos que tener un control numérico. Ese es valor máximo de las medidas. ¿Vale? Ese más o menos será nuestro. Volvemos con estos valores, ya lo tenemos ahí. Ya vamos a una estructura case. Y vamos a ver la estructura case. Si no hay clean up wire, ese es un indicador. Y también T es un indicador. Y por ejemplo, en el caso que es false, que no hacemos los análisis, mandamos unos constantes, por ejemplo, infinito a este not a number. No tengo. Sí que en las versiones nuevas tenéis también not a number, no número. Infinito lo mandamos ahí. ¿Ok? Y mandamos una constante false. Podéis ver que ahora tenemos un error de ejecución y también tenéis ahí unos cuadraditos blancos. Esto significa que sí que el caso lo tiene, qué tiene que hacer en el caso false, pero no tiene todavía qué tiene que hacer en el caso de true. ¿Vale? Primero, si la temperatura, hemos dicho, si la temperatura que tengo es mayor que Tmax, voy a seleccionar, comparar, mayor. Si la temperatura que tengo, si voy a llamar esta la temperatura, es mayor que un Tmax, voy a mandar esto por ahí. Activa el LED. ¿Okay? Por un momento estamos solamente activando el LED, pero luego vamos a mandar esta información afuera. Luego tenemos que sacar también el valor máximo de todas las medidas. ¿Okay? Eso primero vamos a crear un registro de desplazamiento donde vamos a mandar este valor máximo. ¿Okay? Luego lo recuperamos desde ahí. Comparar un valor que tengo de temperatura, que es esta, compararla con el valor que he tenido antes, que es esta. ¿Okay? Y luego a partir de ahí, si esto es mayor, es igual a 1, significa que tengo que coger esto. Si es igual a 0, tengo que coger este, que tenía antes. Y esto volvemos a usar función select. Función select. No quiero conectar ahí. Tengo que conectar ahí. Ok, lo que queremos, si es true, cogemos este valor. Si es false, voy a guardar este valor. ¿Ok? Y este valor lo que voy a mandar hacia el siguiente. Y también tenemos que inicializar esto, lo podemos inicializar en 0, que esto ya create constant, vamos en 0, para recoger el primer valor de temperatura. Voy a organizar esto y vamos a ir a ejecutar nuestro código para ver si funciona o no funciona. Primero no tenemos los análisis, que está midiendo la temperatura.
y no hace ningún análisis. Luego vamos a activar los análisis. Ves que la temperatura que tenemos es mayor. Hay que volver a cambiar esto. Tenemos las análisis es igual a 1, así. Y como siempre aquí tenemos la temperatura que tengo ahora es mayor que Tmax, que es 0, así se activa esto. ¿Y por qué no infinito? Ah, vale. Pues siempre este es... Perdón, así que esto hay que cambiarlo. Emplazar por ejemplo menos infinito mejor. Porque más infinito siempre es mayor que los que teníamos antes. Okay. Puedes ver que aquí está guardado siempre el valor máximo. Si lo subo, el valor que tengo ahora es mayor que el anterior, mayor que el anterior. Pero una vez que lo voy a dejar, él se va a quedar en este valor máximo que tengo ahí. No va cambiando hasta que volver a tener esto. Si desactivo este de AutoScale X, ya tenemos todos los valores. Clear. Volvemos. Pues esta sigue teniendo, porque estamos siguiendo en la misma ronda de medidas. ¿Ves? Ya ha empezado a tener más valores, ya vuelve a cambiar. Ya que, por ejemplo, si la temperatura máxima son 10 o 15, no sé. Sabes que es menor de 15, ya lo tenemos ahí desactivado. ¿Ves? También se puede añadir aquí para ver los valores de la temperatura sin mucho esfuerzo. De los dos, del palo promedio del otro. Tenemos los dos valores. ¿Ok? Se subo. Es mayor de 15, se activa. A ver. No, 18, si es valor máximo, se ha quedado en 18,46. Luego ya, pues ahí ya tenemos algo de ruido. ¿Vale? Stop. Esta parte ya está hecha. Ah, sí, activamos un LED en nuestro sistema de adquisición de datos. Que para hacer esto ya lo hemos hecho antes con caso de sensor de temperatura. Solamente mandamos esto a nuestro DAC. Measurement Input Output en DAC Mix Assistant. Ahora vamos a generar una señal. Es una señal digital, una línea de datos. Y por ejemplo, lo vamos a mandar a la línea 2. Finish. Tenéis que invertir la línea vosotros. En mi caso no lo tengo que hacer porque tengo un sistema diferente. Pero en vuestro caso tenéis que invertir esta línea, que está especificado en el guión. Ok. Como hemos dicho, tenemos que mandarle una línea de datos, así que voy a crear una matriz. Su entrada es la información que tengo ahí. Y la salida la voy a mandar afuera. Okay. Aquí tengo mi sistema, tengo aquí el sensor de temperatura. Está conectado ahí con el DAC, no hace falta explicar todo esto, porque ya lo tengo. Vosotros no tenéis que hacer todo esto, pero aquí tengo el LED conectado en la línea 2 de los digitales y voy a ejecutar mi código. Cuando ejecutamos, ya no tenemos nada, ahora voy a tocarlo. Cuando sube, ya automáticamente más de 15 grados se activa el LED. Si lo dejo, la señal está bajando, como lo podéis ver aquí, y una vez que se baje ya
Ok, ya no tenemos nada y ahora voy a tocarlo. ¿Vale? Cuando sube ya automáticamente más de 15 grados se activa el LED. Ok, si lo dejo, la señal está bajando, como lo podéis ver aquí, y una vez que baje ya... ah, ok, ok, voy a parar. Y ahora el último que queremos añadir a nuestro código para terminarlo es almacenamiento de los datos. Lo que queremos principalmente es almacenar, por ejemplo, la hora, la hora, el día y la hora que ha hecho la medida y luego el valor de la temperatura. ¿Ok? Y eso lo queremos hacer con nivel bajo de almacenamiento de datos, un método de nivel bajo. Así que vamos a ir File Input Output, Open, nuevo archivo, File Input Output, Write Text File, File Input Output y cerrar el archivo. ¿Ok? Creamos un registro de desplazamientos mucho mejor que un túnel. Conectamos esto por ahí, esto ahí, esto ahí y esto ahí. ¿Ok? Siempre limpiar las líneas. También creamos una para la gestión de errores, Shift Register. Ok, no os preocupáis por el momento si tenéis algo similar a esto, pero todavía no he ido a identificar los tipos de datos. Una vez está bien conectado ya no hay ningún problema. Ok, vamos a ir, por ejemplo, dar los derechos. Create constant. Constant. Ahora vamos a tener derechos de abrir y crear nuevo archivo. También derecho de escribir o leer. Constant. Ok, y tenemos derecho a read y write. Leer y escribir los datos. Ok, luego solamente que nos queda es preparar los datos. Ok, y para hacer esto queremos los valores de temperatura. Si tengo que convertir estos a texto, por ejemplo, de fractional string. No, todavía no conectamos esto. Ese es el valor de la temperatura. Y quiero una precisión. Create constant, una precisión de 4 valores. Ok. Esos son los datos. Podemos, si queremos guardar todos solamente los datos, lo conectamos ahí y ya está. Pero yo quiero también recuperar get date time in second, get time to uno de estos. Este no me vale porque quiero solamente algo que me da en texto, formato de textos. Esto tampoco. Ahí. Es lo que tengo ahí, date y time. Si quiero poner create constant, si quiero los segundos, también lo puedo activar por ahí. ¿Okay? Mover un poco esto por ahí para dar espacio. También este la voy a mover por ahí. Luego hay que concatenar esto, así que voy a string concatenate. Primero quiero la fecha, ¿okay? Luego un espacio, empty space constant. Me da dar el espacio, luego tengo
tiempo, otro espacio, valor de temperatura y volver a la línea. En cada iteración voy a guardar esto. End of line. ¿Okay? Cada iteración va a tener la fecha, espacio, tiempo, espacio, medida y vuelvo a la línea. Y termino. Conecto ahí y acabo de crear mi código. También puedo añadir algo dialog simple error handler. Si tenemos algo de error, solo va a generar un mensaje por ahí. Ejecutamos. Okay, me pide de guardar temperatura .txt, formato de textos, clear shot. Vamos a cambiar los valores. Calentamos nuestro sensor. Dejamos algunos valores ya. Stop. Y vamos a ver qué pinta tiene nuestro archivo. ¿Bien? Es que se han hecho el 19:11 a las 10:30, 43 segundos. El valor de temperatura que había son 10 grados, 2683. Cuando hemos subido, hemos calentado, ya tenemos 16:47. Esos todos los medidas que hemos tenido. Ahí tenemos los segundos. ¿Okay? Ya normalmente esto es todo con esta práctica.